Este programa es presentado por Bisutería Laura Accesorios, Cabot Bistro Pastelería, Norma Narváez Makeup, Lunchería El Flaco. Muy buenas noches, tengan todas y todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRB. Hoy un programa especial dedicado a eso tan valioso que significa para nosotros nuestro motor, lo que nos da vida, esa válvula que está constante en movimiento y que cuando se apaga, ahí sí comienzan las preocupaciones, sobre todo para los familiares y los seres queridos. Estaremos hablando del corazón, pero más adelante les daré cuenta de lo que será precisamente nuestra temática. Antes, como de costumbre, les invito a seguirnos en redes sociales. En Instagram nos ubicas como @rompiendoparadigmastv, nuestro correo electrónico rompiendoparadigmastv@gmail.com, para que te comuniques con el equipo de producción y por qué no sugieras algunos temas para ser desarrollados acá en Rompiendo Paradigmas. Sin duda alguna, también quiero invitarte a que seas parte de nuestra comunidad virtual en YouTube, porque tenemos nuestro canal activo 100%, Rompiendo Paradigmas TV en YouTube. Activa la campanita de notificaciones y por supuesto disfruta de los programas y desde luego comenta eso que tanto requieres. Hoy este será nuestro tema: el corazón y sus cuidados. Y como invitada especial tenemos a una invitada de lujo, experta en materia, y este es su perfil. Doctora María Díaz, médico venezolano egresado de la Universidad de Carabobo, cardióloga, presidenta de la Fundación Venezolana del Corazón, directora de Ancora Humanitas, directora de Fundaproseca, cardióloga voluntaria de Caritas Aragua, cardióloga voluntaria de la Cruz Roja Venezolana y es jefa de cardiología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Y ya con nosotros está precisamente esa persona, esa profesional que nos va a dar todas las orientaciones en cuanto al cuidado o a los cuidados del corazón. Buenas noches, bienvenida doctora María Díaz, ahora en televisión para hablar del corazón y sus cuidados. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que de la mano del corazón para ayudarlo, porque él siempre colabora con nosotros y estamos juntos en pro de la salud cardiovascular, no tanto de Venezuela, sino de las Américas, porque recuerden que la enfermedad cardiovascular es una causa bien importante de muerte. Totalmente. Doctora, vamos a revisar de inmediato los paradigmas que se asocian a esta temática para comenzar entonces a hacer la disertación que corresponde, y este es el conjunto de paradigmas que se asocian a la parte cardíaca. Las enfermedades cardíacas afectan más a los hombres que a las mujeres. Estas enfermedades solo afectan a personas mayores. Las personas que hacen ejercicio tienen menos riesgo de enfermedades cardíacas. Si se tiene dolor en el pecho, es una alerta de infarto. Existen los preinfartos. Un susto puede ocasionar un infarto. Si no tengo síntomas, estoy completamente saludable. Algunos paradigmas que trataremos de descubrir si realmente son o no mitos o verdades, y voy a comenzar con esos últimos, doctora. ¿Es cierto o es falso que si no tienes ningún síntoma, si te sientes muy bien, estás completamente saludable, sobre todo cuando hablamos del corazón? Pues déjenme decirle que eso es falso, porque la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa. Algunos pacientes refieren un poquito a los ojos rojos y, como buen venezolano, eso es en la computadora, eso es el estrés, eso es el cansancio, me arde la vista. Pero hay que revisar, no vaya a ser que sean síntomas iniciales de la tensión arterial. También me levanto mucho a orinar, entonces, como buen venezolano, no, eso es que tomé mucha agua, me acosté tarde en la noche, y muchas veces son avisos de que el perfil renal está por encima de lo normal, y pues una forma de descargar un poco de presión es orinando muchas veces, o más de lo normal. Entonces sí da síntomas. Lo que pasa es que el venezolano, no digo venezolano porque estamos acá, pero en general las personas justifican los síntomas. Dolor de cabeza, no, eso es que tengo hambre. Entonces, voy como, me tomo una pastilla. La presión arterial da un dolorcito de cabeza que no es un dolor, es una presión, una molestia que va hacia atrás, ojo, sigue hasta el cuello y llega a los hombros, que no es estrés.
Entonces es importante que ustedes puedan diferenciar. Usted va a se tomar la tensión arterial porque 1 de cada 3 personas son hipertensos y no lo saben. Las enfermedades cardíacas afectan solamente a las personas mayores, uno de los paradigmas que existen, ¿no? Sin embargo, en lo que yo he leído, en lo que he visualizado en diferentes plataformas de información, he visto cómo estos infartos o estos problemas cardíacos están siendo muy frecuentes en personas muy jóvenes e incluso en niños. ¿Por qué pudiese estar pasando esto? Y aclárenos la duda si solamente son para personas de cierta edad. La hipertensión arterial antes se registraba para personas mayores porque eran los que más acudían a consulta. Sin embargo, en la actualidad, el cambio de la ingesta de sodio, cuando nosotros estábamos chamos, ¿qué nos mandaban para la merienda en el colegio? El mandarina, el cambur, la arepita. Ahorita no, a estos chicos les meten, no quiero nombrar marcas, pero galletas comerciales, gaseosas, y esto aumenta la ingesta de sodio. De hecho, hay una campaña mundial con un octágono negro que lo van a ver de frente, que se llama etiqueta frontal de productos, para que ya no haya publicidad engañosa, donde en la parte posterior pues hay un poquito, redujeron sodio y realmente la reducción es mínima, la cantidad de sodio es alta. Por lo tanto, es una obligación por el Ministerio de Salud ahora colocar la etiqueta frontal en todos aquellos productos que tengan sobrecarga de sodio, sobrecarga de azúcar y de grasa saturada. Y eso aumenta los niveles de tensión arterial. Recuerden también el estrés, que forma parte, y ya la World Heart Federation pues ya ha nombrado como factor predisponente de disparadores de tensión arterial. También juega importante un papel, ahorita en estos 3 años, te cuento que se aumentó entre 8 y 10 kilos de promedio en la pandemia, sobre todo en la población infantil. Entonces cada día vemos más jóvenes siendo hipertensos por cambios del estilo de vida, porque ya no hacen ejercicio. ¿Es verdad que es un componente genético? Sí, el 90% de la hipertensión es genética. Escasamente tenemos algunas otras causas, un paciente que perdió un riñoncito, un paciente que está en quimio, que pudiesen tener hipertensión secundaria a otra enfermedad. Pero la principal es la enfermedad o primaria o esencial, es genética. Totalmente de acuerdo con usted, doctora. Una pregunta que considero que pudiese ser bien interesante y tiene que ver un poco con esos episodios que pudiesen alertar a las personas. Hay quienes afirman que no existen los preinfartos, hay quienes dicen por lo contrario que sí son una forma de alguna manera, tienen una alerta cuando alguna enfermedad cardíaca se pudiese estar presentando. ¿Qué nos dice al respecto? Inicialmente pudiesen manifestarse dolores. Son pequeñas presiones que los pacientes comienzan a presentar cuando caminan. Cuando usted esté caminando 1 o 2 cuadras y comienza a presentar una presioncita en el pecho que no la sentía antes, un cansancio adicional, se llaman equivalentes anginosos. Esa angina es lo que antes se conocía como un preinfarto. Es ese dolorcito que no llega a infartarse, que no llega a ser el dolor fuerte en el pecho, pero que no solamente en el pecho. Les cuento. Pueden sentir sensación de presión y le pueden escribir al programa para que interactúen, porque sí, hay presión en el cuello como que si los estuvieran ahorcando. También pueden sentir el típico dolor en el pecho, hacia acá, hacia el lado izquierdo, a la parte interna del brazo, y también son síntomas de infarto. Wow. En la parte inferior, acá, donde está el estómago, sienten un dolor y muchas veces lo llevan a la emergencia como gastritis, como dolor de estómago. Y es una alerta de infarto. Sí, cuando uno realiza el electro, el paciente está teniendo un infarto agudo. Wow. Entonces es importante que ante cualquier dolor, de hecho lo decíamos mucho en la pandemia, ante cualquier dolor, presión, que ya ustedes vean que no es normal, con factores de riesgo, un paciente hipertenso, un paciente diabético, que no presentan el dolor y no manifiestan el dolor de la misma forma, acuda a una emergencia. El hábito o el mal hábito del tabaquismo, doctora, vamos a hablar de eso, pero en la próxima parte, porque llegó el momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Esos famosos vapor, los puffs, eso que los niños y adolescentes están utilizando, ¿de qué manera pudiesen tener afectaciones serias, muy graves, para lo que requiere el buen funcionamiento del corazón? Eso a la vuelta acá en Rompiendo Paradigmas por TRD. Ya venimos.
Estamos de regreso con más de Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRV, hoy con una invitada de lujo, la doctora María Díaz, presidente de la Fundación Venezolana del Corazón, para hablar precisamente del corazón y sus cuidados. Antes de irnos a la pausa comercial, dejamos entrever esos problemas que pudiesen estar afectando al corazón cuando hablamos de vapor, del hábito del tabaquismo, y que ahora en la actualidad muchos niños y adolescentes están precisamente utilizando este producto como que si no tuviese ningún tipo de complicación. Doctora María Díaz, el problema del tabaquismo, muchos productos y muchos mensajes, muchas campañas a propósito de la reducción de los riesgos que se corren porque afecta a la parte pulmonar, pero también llega a tener sus afectaciones en el corazón, el tabaquismo. Pero están los vapers como medida de solución para muchos, los PUS, que se cree que con eso se solventa el problema del cigarro, y resulta ser que no es la verdad. Sí, lamentablemente el vapor, lo que es vapear, cigarrillos electrónicos, puff, tienen el mismo daño para enfermedad cardiovascular que el fumar. Tanto así que incluso la campaña de dejar de fumar, pues se extiende ahora a dejar de vapear, porque en los sitios públicos incluso está prohibido fumar, está prohibido sacar un cigarro, y fumar. Pero vapear, ahora tú lo estás viendo en los centros comerciales, y ese no es el deber ser, porque hago un llamado a los representantes y ellos son los que compran el vapor. Los niños, los chamos adolescentes que están fumando cuando tienen 26 años, ahorita tuvimos un paciente con un infarto de 28, pero cuando ven están vapeando, ese niño está vapeando desde los 14 años, el chamo tiene 14 años vapeando, entonces claro. 14 años fumando. En otra forma, pero fumando. Es correcto, entonces son 14 años fumando, donde el padre es el que compra, porque con 14 o le da la años, plata también. O le da la plata para comprar, eso es correcto. Creen que es un juguete. Entonces, se debe extender la parte de que prohibido fumar en sitios cerrados y vapear en sitios cerrados, porque es lo mismo, tienen que comprender que no es solamente yo no fumo, yo vapeo. Y no, doctora, ya yo dejé de fumar. O el olor que se emite es una fragancia agradable, es de frutas, de chocolate, qué sé yo. Ocurre mucho en el transporte público, doctora. Yo he estado impresionado cuando en ocasiones he abordado estas unidades y veo gente vapeando precisamente en este transporte público, y ese olor o ese humo o eso que está saliendo de ese vapor está llegando también a los otros usuarios y están siendo afectados sin saber. Sí, recuerden que el fumador pasivo también tiene daño tanto pulmonar como cardiovascular, igual forma al paciente que está fumando. Tanto así, por eso es que se prohíbe el fumar en sitios cerrados, porque se hace daño el que fuma, pero le está haciendo daño al que no está consumiendo, al que no está fumando. Entonces, hago un llamado, por favor, a la reflexión a los padres y representantes que compran este tipo de cigarros electrónicos. Ahora parecen pendrive, si su hijo lo tiene, por favor edúquelo, parecen pendrive y pasan desapercibidos, parecen bolígrafos y pasan desapercibidos, y el padre ni siquiera se ha dado cuenta que vapean. O si se da cuenta lo deja pasar porque está vapeando y porque huele, el olor ya no es a nicotina, no es ese olor desagradable del cigarro, sino es un olor agradable a frutas, como decías tú anteriormente. ¿Sabes qué? Hay algo también interesante con relación a los vapor y a los PUS, a estos cigarros electrónicos, que tiene que ver con el uso de los mismos. Por ejemplo, un cigarro tiene una duración extendida, bien limitada, pero cuando usted revisa las capacidades o la cantidad de inhalaciones que se pueden tener con un vapor, hay de 2.000, 2.500, y por su agradable sensación, resulta ser que pueden consumirse un vapor, un PUS, en una semana, que equivaldría a unas buenas cantidades de cajetillas de cigarrillo. O sea, es más grave este caso de los vapor, de los PUS, y eso está teniendo como consecuencia personas con problemas cardíacos. Tienes razón, fíjate que no lo había pensado, pero no tiene control. No tiene control de ninguna manera. No tiene control. El cigarro sí, su sabor, su olor, de repente en un momento satisface a la persona, pero entonces lo aparta por ciertos momentos. Pero en el caso del vapor no, en el caso del PUS no. Es una constante porque me agrada el olor, el sabor, la sensación. Y no molesta a los demás. No molesta a los demás, y resulta ser que estamos teniendo un problema bien grave y no lo estamos detectando como corresponde. Doctora, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa comercial. A la vuelta seguiremos hablando acerca del corazón, sus recomendaciones, sus medidas, un poco la alimentación también será parte de lo que estaremos hurgando a la vuelta acá en Rompiendo Paradigmas por TRV. Ya venimos con más.
Estamos de regreso con más de Rompiendo Paradigmas, nuestro tercer y último segmento, hoy con la doctora María Díaz, presidente de la Fundación Venezolana del Corazón, hablando acerca de este órgano tan importante para el ser humano y que muy pocas veces le damos el cuidado que corresponde. Doctora, son muchas las situaciones, muchos los comentarios, muchos temas y subtemas que se pueden derivar en cuanto al corazón se refiere. Pero quiero detenerme en este momento en relación a la alimentación, porque tenemos personas que están consumiendo mucha glucosa, que de pronto no se han dado cuenta que el mismo cambur, que es una fruta muy popular acá en Venezuela, se consume cuando está muy madura y ese nivel de glucosa termina también teniendo sus efectos. Aquellos mitos acerca de remedios caseros para disminuir presión arterial y por ende también infarto del diente de ajo. Y para ustedes contar, ¿qué nos puede comentar en relación a ello? Buenísimo, y a propósito de este programa, entonces vamos a romper algunos paradigmas acá. ¿El ajo baja la tensión arterial? Hay estudios científicos donde hay evidencia de disminución de la presión arterial por el ajo, pero es muy poquito, entre 8 y 10 milímetros de mercurio el ajo blanco. Pero esto dura 24 horas, no. Entonces ahí voy con la realidad. No dura 24 horas, no es una pastilla. Usted se quiere consumir su dientecito de ajo, yo no tengo problema como cardiólogo, pero por favor se les agradece tomarse su tratamiento de la presión arterial. Recuerden que su cuerpo ya no es capaz de controlar la presión y la pastilla lo que hace es ayudarnos a bajar. También está el alcohol, el whiskycito, me puedo tomar. Sí, yo siempre les digo una retaíla en la consulta: whisky, ron, caña clara, guarapita, cucuy de penca, vino blanco, vino tinto, vodka, pero la cerveza es una de las que tiene más alto contenido de sodio. Tómese un buen whiskycito si usted le provoca. Tómese un vinito tinto, que los flavonoides tienen beneficio cardiovascular. ¿Puedo tomar café? Sí. Al contrario de todo lo demás que es dañino, el café es beneficioso para el corazón. Ah, fíjese. Sí. Estamos cambiando una forma de pensar. Entonces podemos, pero tenemos un límite, stop, hasta 4 tazas de café. Al día. Al día. Entonces, ¿por qué? Porque ya ahí entonces empiezan los daños lesivos, pero no es el café el del problema, es el azúcar que le agregan al café, y ahí vengo con un tips importante para ustedes. Miel, no tengo problema. No, la miel no. El índice glicémico de la miel es más alto que el azúcar blanca. Yo no tomo azúcar, doctora, yo como con azúcar morena o endulzo con azúcar morena. El daño es del mismo, le están colocando la misma cantidad de azúcar, y si es miel también. Entonces eso no, pueden utilizar o muy poquito o tómenselo como un real y verdadero café, sin azúcar. Así tiene que ser. Doctora, el tiempo en televisión es benevolente en muchas ocasiones, pero en otras veces es muy cruel, y me gustaría que revisemos rápidamente los tips que se asocian a este tema y por supuesto también sus últimas recomendaciones en relación a los cuidados del corazón. Escuchemos. Evitar el consumo de tabaco y de sus derivados, así como la exposición del humo de estos productos. Consumir alimentos frescos y variados que incluyan en cada una de las comidas frutas enteras y verduras. Hacer actividad física, y algo bien importante es aprender a manejar los problemas, así como controlar la presión arterial y los niveles de azúcar en sangre. Mejoran por supuesto la salud en general y la del corazón. Frase del día: la gente se arregla todos los días el cabello, ¿por qué no el corazón? La próxima semana en Rompiendo Paradigmas estaremos revisando cómo se está desarrollando el turismo en el estado Aragua, y para ello estaremos con la visita de un invitado de lujo. Eso será la próxima semana. Este programa fue presentado por Bisutería Laura Accesorios, Cabot Bistro Pastelería, Norma Narváez Make-up, Lunchería El Flaco.